En primer lugar, saludamos cordialmente a todos quienes se han conectado a esta ceremonia y agradecemos especialmente la presencia de las autoridades que hoy se encuentran junto a nosotros. Presidente de la Corte Suprema, Su Señoría Excelentísima, don Guillermo Silva Gundelach. Ministras y ministros de la Excelentísima Corte Suprema. Presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, Su Señoría Ilustrísima, doña Marcela de Orue Ríos. Ministros y ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Fiscal judicial de la Segunda Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Señora Gloria González Espinosa y don Ignacio Aranguis González, cónyuge e hijo de Su Señoría Excelentísima, don Carlos Aranguis Zúñiga. Señora Tita Aranguis Zúñiga, hermana de Su Señoría Excelentísima y fiscala judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Ministras y ministros de las distintas cortes de apelaciones del país, juezas, jueces y funcionarios que asisten a esta ceremonia a través de medios digitales. A todos y a todas, muy buenas tardes. Para dar inicio a esta ceremonia, dejo con ustedes a Su Señoría Ilustrísima, doña Marcela de Orue Ríos, presidenta de nuestra Corte de Apelaciones. Buenas tardes. Me sumo a los vocativos señalados por la señora secretaria de esta Corte y saludo a todos quienes se han unido, ya sea de manera presencial o vía remota, a esta ceremonia muy significativa para nosotros, que tiene por objeto reconocer y homenajear a un gran ministro y una excelente persona, como fue don Carlos Ramón Aranguis Zúñiga. Don Carlos Aranguis nació en Antofagasta el 18 de septiembre de 1953. Realizó sus estudios secundarios en el Liceo Valentín Letelier y los superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, jurando como abogado el 9 de julio de 1980. Ingresó al Poder Judicial ese mismo año, como secretario del primer juzgado del crimen de Valparaíso. Al año siguiente fue nombrado como juez del primer juzgado de letra de los Andes, luego del segundo juzgado de letra de San Felipe, después del primer juzgado de trabajo de Valparaíso y posteriormente del sexto juzgado del crimen de la misma ciudad. En 1989 asumió como fiscal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, ciudad en la que vivió un poco más de 11 años, asumiendo como ministro de esta Corte de Apelaciones el 24 de noviembre del año 2000, en donde se mantuvo hasta que fue nombrado ministro de la Excelentísima Corte Suprema el 30 de diciembre de 2013. Su paso por el Poder Judicial, realizando distintas funciones y cargos, le ayudó a conocer las diferentes realidades que existen al interior del mismo, las dificultades de las zonas apartadas y de los juzgados más pequeños, lo que le ayudó a empatizar con todos los funcionarios, llegando a ser alguien muy querido y apreciado, tanto por sus colegas como el personal que trabajaba con él. También el estar tantos años en la Patagonia lo inspiró para su otra gran pasión, la escritura, tiempo en el que publicó varios libros, como Cuentos de la Carretera Austral en 1991, Aysén, la Estación del Olvido en 1993, Denta Aysén y otros casi poemas en 1996, Cuentos bioceánicos y de Cordillera y Alavines en 1997 y Piel de náufragos en 1999, para años después escribir Defensa de Elot y la Condesa de la Patagonia en 2009. Esa calidad para escribir y expresarse lo hizo parte de diferentes grupos literarios desde su época de estudiante, como fue el grupo literario Literlex, luego de la Sociedad de Escritores de Chile, como también posteriormente miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y miembro concurrente del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de la Universidad de Oñati, España. Durante su paso por esta Corte fue en 3 periodos presidente de la misma y además de sus funciones como ministro, se involucró en distintas actividades,
principalmente deportivas, siendo asiduo jugador en partidos y torneos de fútbol. También formó un taller de teatro con integrantes del Poder Judicial, impulsando a que los jueces y funcionarios mostraran sus otras dotes y hobbies, de forma previa a que el Poder Judicial instaurara el Festival de la Cultura y las Artes, con el mismo fin de promover y visibilizar otros talentos de quienes conformamos el Poder Judicial. Fue igualmente un visionario al instar por la creación del cargo de administrador de las Cortes de Apelaciones, y también en algo tan diverso pero necesario como el lenguaje claro. En efecto, él mismo dijo: si las instituciones no hablan claro para la sociedad, ¿cómo ésta podría comprender y participar en la toma de decisiones? Y poco a poco se empezó a difundir la necesidad que, en particular, las sentencias no utilizaran un lenguaje rebuscado y que fueran redactadas de tal manera que la parte del litigio, a quien le interesa conocer la decisión del asunto, lo comprendiera con facilidad. Don Carlos señalaba que no basta con que el tribunal motive la sentencia. Se necesita que sea comprensible, que permita al usuario conocer los argumentos de la decisión para hacer uso de los derechos que la ley le otorga. Sentencia que no solo afectará a ese ciudadano, sino que será jurisprudencia válida para todos los demás. También que no debemos olvidar que somos servidores públicos, por lo que nos debemos a la gente y, por lo tanto, ellos tienen derecho a comprender lo que nosotros hacemos y decidimos. En el esfuerzo de fomentar dicho propósito, el Poder Judicial ha puesto cada vez más empeño, mediante la constitución de una comisión sobre el tema, realizando talleres y seminarios a través de todo Chile, distribuyendo afiches y glosarios de términos jurídicos, que tratan sobre la importancia del lenguaje claro como una forma de acceso a la justicia, lo que además ayuda a la tarea de transparentar el trabajo judicial y la forma en que éste toma sus decisiones. Elementos que se han erigido como pilares fundamentales para la democracia, cuyo empuje decidido se debió precisamente al trabajo y constancia de don Carlos, trabajo que ha sido reconocido incluso a nivel internacional. Todos quienes lo conocimos supimos de su vasta cultura, gran personalidad y profundos valores que lo dotaron de una gran humanidad. Personalmente tuve el privilegio de conocerlo fuera del ámbito judicial y ver el cariño y relajo con el que compartía con su señora e hijos, cantando, bromeando, siendo ingenioso, demostrando el amor y orgullo que sentía por ellos, quienes eran su motor, además de crear fuertes y profundos lazos con sus amigos y ser un ejemplo para quienes trabajaron con él, pasando a formar parte del árbol de nuestra vida, no solo de la mía, sino de todos los aquí presentes. Sin embargo, así como las hojas de un árbol van cayendo, en enero de este año, don Carlos nos dejó. Pero ello no es razón para sentir que lo hemos perdido. Al contrario, sabemos que continúa cerca con su legado, pues todo lo que entregó y todos los bellos y alegres momentos que disfrutamos en su compañía son recuerdos imborrables que atesoramos en nuestro corazón. Y sin duda, será de esas hojas que ayudan a alimentar nuestras raíces, manteniéndose así por siempre junto a nosotros. Y como una forma patente de mantener vivo su recuerdo y que otras personas que no lo conocieron sepan de él, el Pleno de esta Corte decidió solicitar a la excelentísima Corte Suprema que este edificio, que lo albergó durante tantos años de su vida, lleve su nombre, como un especial homenaje a su trayectoria y aporte tanto a esta Corte como al Poder Judicial en su conjunto, lo que materializaremos el día de hoy, siendo el sentido de habernos convocado, por lo que agradezco sinceramente su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a su señoría ilustrísima. La familia de su señoría excelentísima, don Carlos Aránguiz Zúñiga, representada por su hijo, don Ignacio Aránguiz González, entregará un mensaje en el marco de esta ceremonia, a través de la cual se rinde homenaje a su padre.
Muy estimados amigos y autoridades, los saludo con mucho afecto en nombre de mi madre, de mis hermanos y nuestras familias. Para cualquier amante de la geografía de nuestro hermoso país, podría resultar a lo menos interesante la biografía de mi padre, una biografía itinerante, viajera. Nació en Antofagasta, estudió en Santiago, se casó en Chillán, sembró árboles en los Andes y decidió tener 3 hijos en impecable orden, uno cada 5 años. El primero en Valparaíso, el segundo en San Felipe, el tercero en Coyhaique. De norte a sur dejó su huella y aunque haya terminado sus días en la capital, él siempre se supo un provinciano. El día de su funeral, hace ya casi 11 meses, dije que mi padre fue una avalancha incombustible de generosidad, creación y amor. Lo reafirmo hoy. Fue un hombre de múltiples y poderosas cualidades humanistas, artísticas e intelectuales, y quien se anime a disecar con cuidado esas numerosas capas, descubrirá, en medio de todo, una bellísima carrera judicial. Lo menciono porque fue esa capa de su vida, la judicial, la que comandó su viaje como persona y nuestro viaje como familia por distintos rincones de Chile. Me voy de fiscal a Coyhaique, le dijo a mi mamá el año 89. Me voy de ministro a Rancagua, nos dijo a todos el año 2000. Me voy a la Suprema, supimos a fines de 2013. Fue, por lo tanto, su vocación pura y genuina de justicia, la nave de su travesía. Y como bien saben, quienes han leído novelas de aventuras, no importa lo largo que sea el viaje, ni lo numerosos que sean los destinos, siempre hay un lugar que marca la diferencia, al inicio, a la mitad o al final. Un lugar que conquista el corazón con un fuego distinto. Un lugar que, sin ser tu casa, se transforma en tu hogar. Recuerdo perfectamente el verano que llegamos a Rancagua. Enero de 2001 fue uno de los meses más calurosos de la década. Nosotros veníamos de una gélida vida en la Patagonia. No fue fácil, y no lo digo solo por el calor, sino también porque Rancagua nos resultaba algo ajeno. Una ciudad de ribetes históricos, la cuna de Óscar Castro, el lugar de una gran batalla perdida, tal vez un punto de paso cuando veníamos de vacaciones al norte. Pero no más que eso. Mi padre había llegado algunas semanas antes a buscar casa y a integrarse a la Corte de Apelaciones, mientras nosotros con mi madre terminábamos de embalar en Coyhaique. Tengo en la memoria una llamada telefónica que nos hizo cuando finalmente había encontrado una casa para arrendar, en ese momento solo amoblada con un colchón en el suelo. Ahí comenzaba este inesperado capítulo en su vida, Rancagua. Se enamoró rápidamente de esta corte y durante los 13 años que trabajó aquí, puso todos sus valores, fuerzas y capacidades a su servicio. En una oportunidad, mientras yo estudiaba medicina, vine a buscarlo a su oficina y me dijo que para él la Corte de Apelaciones estaba llamada a ser un edificio neurálgico de la ciudad, un centro de encuentro, y que debía estar abierto a la comunidad, pues, y aquí lo cito, con la misma fe que una persona va al hospital a buscar salud, viene a esta corte a buscar justicia. Yo, que a diferencia de mis hermanos no soy abogado, comprendí ese día la visión que tenía mi padre sobre el poder judicial y particularmente sobre cómo debía vincularse con la población. Su posterior legado en temas como, por ejemplo, el lenguaje claro, apuntan en la misma dirección. No seré abogado y no seré juez, pero sé que la vida del juez no es sencilla. Así dice un poema de mi padre. Te maldigo ahora, injusticia justiciera, que me quemas los dedos con tu pedernal de voces estériles, como la esperma de un niño, y me purificas el alma con el recuerdo de una vez que fui un hombre elevado hasta la altura y un prisionero en la cárcel de las llamas. Me llena el corazón comprobar que los jueces que conocieron a mi padre y las personas que trabajaron con él quieran dejar testimonio de que este lugar, este edificio, fue mejor luego de su paso y merece llevar su nombre inscrito. Agradezco muy profundamente este enorme símbolo al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sé que Carlos Aránguiz esperaría que este bello gesto no sirviera para nada más que para honrar a los jueces del pasado e inspirar a los jueces del presente y del futuro, que en esta y otras cortes de Chile tienen y tendrán en sus manos el don de ofrecer una justicia cercana. Rancagua
Nunca más fue una tierra ajena para nosotros. En esta ciudad, la de Óscar Castro, descansa el cuerpo de mi padre y su nombre brilla inscrito en este edificio. Rancagua es nuestro hogar. En nombre de mi familia, muchas gracias. Sentidas y hermosas palabras, muchas gracias, don Ignacio. Su Señoría Excelentísima, don Guillermo Silva Gundelach, presidente de la Corte Suprema, se dirige a todos los presentes. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, asistentes a este acto, un saludo especial a Poli y familia de Carlos. Estamos reunidos el día de hoy para recordar, conmemorar y homenajear al ministro señor Carlos Aránguiz Zúñiga, de quien, y me atrevo a generalizar, nadie podría desconocer que fue un destacado integrante del Poder Judicial, además de haber sido un hombre de familia, un docente y sin lugar a dudas, un escritor apasionado. El homenaje que en este día entregamos a tan destacado magistrado consiste en denominar a este edificio, en el que cumple sus funciones la Corte de Apelaciones de Rancagua, como edificio Carlos Aránguiz Zúñiga, y la consecuente instalación de una placa conmemorativa en su frontis. Pero me permito añadir, estimo que es mucho más que eso. En esta ceremonia y mediante estos actos solemnes, lo que intentamos y queremos es mantener viva la memoria, preservando el recuerdo de quien fue un importante miembro de este tribunal, de un padre, de un marido, de un amigo, de un colega, en fin, de una persona que dedicó su vida al derecho, que vibró por medio de las palabras y que declaró su amor por la escritura a través de la narración y la poesía. Sin perjuicio de sus contribuciones jurídicas en las labores propias del servicio judicial, en su calidad de juez, fiscal y ministro, no se puede pasar por alto su gran labor realizada en el marco de la incorporación del lenguaje sencillo al quehacer judicial y a las resoluciones judiciales como una forma concreta de acercar la justicia a la ciudadanía, liderando la Comisión del Lenguaje Claro. Asimismo, se debe recordar su cooperación en la preparación del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, y también su labor docente en la Academia Judicial, en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad de Los Lagos. A la destacada trayectoria judicial y docente se debe agregar uno de los aspectos más relevantes e interesantes de la vida del ministro, su amor y pasión por la literatura. Desde temprana edad cultivó su aprecio por las letras, lo que lo llevó no solo a escribir diversas obras, sino que además a ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua y de la Sociedad de Escritores de Chile, y a participar en diversos grupos literarios y fundar suplementos literarios. Abundantes son las destacadas obras y artículos escritos por el ministro Aránguiz, tanto en narración como en poesía, dentro de las cuales se alzan aquellas ligadas al sur y la Patagonia, como Cuentos de la Carretera Austral, Aysén, La Estación del Olvido, y desde Aysén, y otros casi poemas que demuestran que las palabras de Juvenal Ayala, dichas en el año 1999 respecto del homenajeado, son ciertas. Se trata de un caso de un nortino sureño. Nacido, como antes se dijo, en Antofagasta, desarrolló, como también ya se ha dicho, parte de su carrera judicial en la región de Valparaíso. Vivió y escribió y pensó intensamente en la región de Aysén, y su corazón se quedó en Rancagua. La profunda relación del ministro con esta ciudad se puede entrever en sus propias palabras. Nací en Antofagasta,
debiendo haber nacido en Rancagua. Decía por el año 2006 en su discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua, y recalcaba además que en Rancagua tengo mis raíces y que si uno en definitiva es de donde sus muertos son, entonces soy de esta zona. Por ello, a pesar de la pérdida, el pesar y el dolor de su partida, podemos estar tranquilos de que este es el terruño donde su corazón residía. Sin lugar a dudas, su recuerdo permanecerá en nuestros corazones y su anhelo de incorporar el lenguaje sencillo a la labor judicial lo preservaremos quienes ejercemos la función jurisdiccional. Para cerrar este homenaje, me gustaría compartir las palabras con las que el propio ministro Aránguiz finalizó su discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua el año 2006, fragmento que nos permite conocer su íntima relación con el idioma. Todo rocío y toda lluvia es siempre agua, y el agua, en cualquiera de sus manifestaciones, es vida, como el rocío, la lluvia y el río y sus afluentes. Así el idioma crece, se fortalece y vive para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Señoría Excelentísima. A continuación, se proyectará un video recordando aspectos de la vida personal de Su Señoría Excelentísima Carlos Aránguiz, así como también retratos gráficos de su paso por este ilustrísimo tribunal. A los presentes los invitamos a subir al hall de entrada para la segunda parte de esta ceremonia. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I want to go home. Oh, I miss you. Keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I want to go home. I've got to go home. Let me go home. Too far from where you are, I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter
come and gone away, and even Paris and Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone, and I wanna go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I'm coming back home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Ubicado en calle Brasil número 922 de esta ciudad, fuese denominado Edificio Carlos Aránguiz Zúñiga. Así las cosas, el máximo tribunal del país, con fecha 25 de febrero del presente año, compartiendo los fundamentos expuestos por este tribunal de alzada y considerando que don Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga puso al servicio de su función todas sus capacidades, por lo que sus méritos e impecable trayectoria judicial dan cuenta de un magistrado de indiscutible excelencia, accedió a la solicitud presentada. En consecuencia, a contar del día de hoy, en el frontis de este edificio luce una placa conmemorativa, en la cual se puede apreciar Edificio Carlos Aránguiz Zúñiga, Ministro Corte de Apelaciones de Rancagua 2000 a 2013, Ministro Corte Suprema 2014 a 2021, en homenaje a la imborrable huella que dejó en esta jurisdicción, tanto como jurista y hombre de letras, como por su capacidad humana y rectitud de su obrar. La señora Marcela de Orue Ríos, en compañía de la señora Gloria González Espinosa, proceden a descubrir esta placa. Asimismo, se hace entrega de un ramo de flores en señal de gratitud a doña Gloria González Espinosa. Con este acto damos por concluida la ceremonia, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Buenas tardes. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I wanna go home. Oh, I miss you. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I
deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris and Rome, and I want to go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone, and I want to go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I'm coming back home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back.